estamos observando el brillo de la película lagrimal precorneal. Ahora, cuando la película lagrimal precorneal se enferma, lo primero que ocurre es que el brillo se difumina. Si ustedes ven ahí la imagen de Purkinje que se está difuminando, o cuando el daño es más grave, se va a fracturar. Y vemos varias imágenes de Purkinje. ¿Se fijan? Está absolutamente fracturado. Si ustedes ven acá, en múltiples partes aquí está difuminado. Entonces, la película lagrimal precorneal necesitan alumbrar el ojo y ver cómo brilla y ver el tipo de brillo. Y vamos a ver la lisura de la córnea. Además de eso, cuando nosotros vemos la película lagrimal precorneal, por el hecho de que el perro está lagrimeando, no significa que no tiene queratomofletis seca, porque la epífora también es un signo de queratomofletis seca, ya vamos a ver de cuál. Ahora, es tremendamente importante saber lo siguiente. Tennyson, por allá por el 1892, él demuestra que la película lagrimal precorneal está compuesta de 3 capas. Y de ahí para adelante hemos hablado de 3 capas de la superficie ocular de la película lagrimal. Por tanto, cuando decimos lágrimas, estamos pensando en 3 capas. ¿Cuáles son estas? La primera de ellas es la mucina. La córnea, deben saber ustedes que es hidrófoba. O sea, si ustedes colocan agua sobre la córnea, la eliminan, como juntar aceite con agua. La córnea no soporta el agua. Y la mucina, su función es atraer al agua, sostener al agua, y la mucina es lipofílica, se une con facilidad a la córnea, pero también se une a la lágrima, la película lagrimal, la porción acuosa. Por tanto, esa es la función. ¿Qué produce la mucina? La producen las células caliciformes que están en la conjuntiva. Por tanto, cuando yo tengo una conjuntiva inflamada, voy a tener una deficiencia de mucina, porque deja de cumplir la función. Y esta deficiencia de mucina me va a llevar a un ojo seco. Puedo tener mucha agua, pero no se va a adherir sobre la córnea y se me va a caer. ¿Qué es lo que voy a observar? Párpados húmedos. Y voy a hablar de queratomofletis seca, no por falta de la porción acuosa, sino que por falta de mucina. Luego de eso, que tenemos la mucina, tenemos esta otra porción, la porción acuosa, la porción más importante o más amplia de la lágrima. La porción acuosa, que es producida por 2 grandes glándulas. La glándula lagrimal, que está en la zona de la órbita, y la glándula del tercer párpado, las cuales producen la lagrimal un 60 o 70% y la del tercer párpado un 30 o 40%. Ahora, hay que tener algo en cuenta, tremendamente importante. La glándula del tercer párpado es fundamental en producir lágrimas, por tanto no debemos extraerla. En mi país todavía hay gente que la extrae, no sé si eso ocurre acá en Perú, pero todavía hay que extraer la glándula. La función de la porción acuosa es transportar oxígeno, transportar nutrientes y eliminar las bacterias y los desechos. Y luego de eso tenemos la porción lipídica, cuya función es impedir que se evapore o que se tarde en evaporar la porción acuosa. Por tanto, los lípidos tenemos que cuidar porque son necesarios. ¿Dónde están los lípidos? Acá, en el margen palpebral. Para las mujeres es mucho más fácil reconocer a las glándulas tarsales, que son estos puntitos blancos, porque cuando ustedes se pintan, ven los puntitos de la salida de las glándulas tarsales y la glándula de Meibomian. Ahí sale el lípido. Y este lípido permite o evita la evaporación de la porción acuosa. Entonces tenemos que valorar esa glándula. Y cuando miramos párpados, tenemos que ver la salida de esa glándula que estén transparentes, que no haya una secreción blanquecina como yogur, como quesillo, no sé si se llama acá quesillo. Sí. Entonces, que esté absolutamente como un aceite de oliva, ¿ya? Transparente. Entonces, cuando yo estoy mirando la película lagrimal precorneal, estoy observando las 3 capas. Y lo que tengo que mirar es el brillo. Tengo que alumbrar y idealmente colocar amplificación. Cuya función de la lágrima va a ser, ¿no es cierto?, lubricar, va a ser mantener una limpieza, evitar el cuerpo extraño, nutrir y finalmente controlar la flora bacteriana. Por tanto, cuando una de los componentes de la película lagrimal no funciona, empieza a no haber nutrición, y si no hay nutrición, el principal nutriente va a ser el oxígeno,
recuerden que la córnea es transparente y vamos a tener a un paciente libre de oxígeno. Por tanto, el primer signo va a ser vascularizar. Y vamos a tener una córnea que pierde su función y sus características y va a estar absolutamente vascularizada. Va a perder la transparencia, va a perder la lisura, va a haber un aumento de la flora bacteriana. No estamos hablando de una infección, sino que hay un sobrecrecimiento bacteriano. Y aquí muchas veces ustedes tratan con antibióticos y lo que hacen es bajar la carga. Y mientras mantienen el antibiótico, el paciente va bien. Quitan el antibiótico y recae el problema. ¿Ya? Entonces siempre están colocando antibióticos y lo peor de todo es que empiezan a probar uno, hacen cultivo y colocan el más sensible y lo correcto. Pero lo que no están haciendo es evaluar a la lágrima. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Evaluar a la lágrima. ¿Cómo evalúo la lágrima? Básicamente por tres cosas. Tengo que hacer tres cosas. La primera de ellas es realizar el test de Schirmer. Otto Schirmer, en 1903, desde la prueba Koch, que viene de 1890 y algo, él coloca un papel filtro de 0,5 milímetros de ancho por 3,5 centímetros de largo e introduce los primeros 5 milímetros en el párpado inferior, entre el párpado inferior y la córnea, y lo deja por 1 minuto. Ahí el video está multiplicado por 30 segundos. Y tiene colorante para que ustedes puedan ver la lágrima. Y tenemos que esperar. Inmediatamente pasado el minuto, retiro el papel e inmediatamente mido. Y descarto los primeros 5 milímetros. ¿Cuánto debe tener? Y aquí hay valores. 21 más menos 4 en el perro. Ahora, ¿qué sucede? Esos 21 más menos 4 es el único valor que a mí el clínico o el estudiante de la universidad me interesa que retenga, es 15. Tiene que estar sobre 15. ¿Ya? Tiene que estar sobre 15 y bajo 25. Pero idealmente recordar sobre 15. Y va a estar enfermo bajo 10. Por tanto, entre 15 y 10, el paciente tiene una queratomodritis seca subclínica. Pero cuidado, si yo al examen clínico tengo 15, 14, 13, 12, 11 y tengo un signo de hipoxia, tengo un signo de sequedad ocular, yo lo voy a tratar, porque ustedes comprenderán que yo no puedo llegar hasta 10 para decir que está clínicamente enfermo. Lo ideal es diagnosticarlo antes. Por tanto, entre 10 y 15 con signos clínicos, tratamos. Y bajo 10 está enfermo. Otra cosa que tienen que hacer. Lo ideal es que la ruptura de la película lagrimal la realicen con lámpara de hendidura. Yo estoy de acuerdo. Hay muy pocas lámparas de hendidura en mi país y yo sé que acá en Lima también hay muy pocas lámparas de hendidura disponibles. Sin embargo, se puede hacer la fractura de la fluoxeína de igual forma sin lámpara de hendidura, porque cuando es severa la van a ver a simple vista. ¿Cómo se hace? Tomamos una gota de fluoxeína, la colocamos sobre la córnea, cerramos los párpados y hacemos que por lo menos parpadee 3 veces o pase por lo menos unos 10 segundos de distribución de la fluoxeína. Pasado este tiempo, a luz oscura, idealmente con amplificación, una luz de cobalto, una luz azul, abrimos los párpados y vemos cuánto tiempo tarda en separarse la fluoxeína. Separarse. Ese tiempo que tarda en separarse, en el perro se ha establecido que un periodo de 19 segundos más o menos 5. Ese bastante tampoco quiero que se lo aprenda, pero sí recordar algo. Bajo 7 segundos es anormal. Y cuando ustedes tengan una queratomodritis seca importante, van a colocar la fluoxeína y nunca van a lograr una uniformidad verde que debería tener el paciente. Ya vamos a ver algunos casos. Y no lo van a ver verde, sino que cierran los párpados, lo abren e inmediatamente se forman aglutinación de fluoxeína o craquelamiento del verde. Y ahí tienen el diagnóstico hecho. Existe una ruptura anticipada de la película lagrimal. ¿Qué significa eso? Dos cosas. O la mucina está deficiente y la lágrima se está cayendo, se lava la fluoxeína, o en su defecto se evapora. Entonces tengo una mala calidad de lágrima. En cambio, el test de Schirmer, cuando está abajo, tengo una poca cantidad. Entonces ahí ya vamos diagnosticando dos enfermedades diferentes. Tercera prueba que hay que hacer. Yo estoy de acuerdo, la rosa bengala no siempre está disponible en la clínica pura y dura. La fluoxeína debe estar siempre.
Pero a los que se dediquen a la oftalmología necesitamos tener rosa de bengala al 0,5%. Y le vamos a aplicar una gota. Una gota. Se aplica la gota, se deja pasar 5 o 10 segundos, o se distribuye mediante el parpadeo obligado del paciente y se lava el ojo. Ustedes lavan con suero fisiológico y lo que tienen que observar es la tinción de la fluoresceína, perdón, de la rosa de bengala. Y si ustedes observan en este paciente, está absolutamente rojo. Ahora, ¿cuándo la rosa de bengala es positiva? La rosa de bengala es positiva cuando ustedes van a dividir el ojo en 3 cuadrantes. Van a mirar la córnea como un cuadrante, van a mirar la superficie de la conjuntiva escleral lateral, ¿no es cierto?, temporal, y la medial. Y le van a dar valores de leve, moderado y severo, o sea, está poco rojo, poco rosa, a muy rosa. Si ustedes tienen 4 puntos en la sumatoria de los 3, es rosa de bengala positiva. Por ejemplo, si usted observa, esta córnea a lo menos tiene 2 puntos y la conjuntiva a lo menos tiene 3 puntos. Aquí ya tienen 5 puntos, es rosa de bengala positiva. Si ustedes observan acá tiene una fractura de la imagen de Purkinje, se fijan, y el ojo en sí está seco. Si yo observo, esa superficie de la córnea está seca, absolutamente seca. Entonces, lo que tenemos que hacer es observar el ojo. ¿Qué tiñe la rosa de bengala? Tiñe células que están con un metabolismo alterado, tiñe la erosión corneal y, lo más importante, células que están libres de mucina. Por tanto, cuando tengo una deficiencia de mucina, tengo un paciente con queratoconjuntivitis seca mucino deficiente, o en otras palabras, mala calidad por falta de mucina. ¿Ya? Y en estos casos, generalmente este chicle incluso está aumentado. Por tanto, dicho lo anterior, nosotros tenemos 3 queratoconjuntivitis seca o 3 déficits de la película lagrimal precordial. Vamos a tener la queratoconjuntivitis seca cualitativa y la cuantitativa, o sea, una mala calidad o mala cantidad. Por tanto, vamos a tener un ojo seco lipodeficiente, vamos a tener un ojo seco mucino deficiente, o el que todos conocemos, un ojo seco acuodeficiente. Independiente del ojo seco que ustedes tengan, si ustedes observan la pantalla, tenemos las 3 enfermedades en imágenes. Y las 3 enfermedades se ven similares. Tienen signos muy similares. La única de abajo, podemos ver que el ojo está absolutamente seco. Absolutamente seco. Pero